Día con muchísimas expectativas, obviamente por la negociación con los holdouts en Nueva York, con la presencia de Axel Kicillof. Está aquí con nosotros en Infobae TV Ricardo Delgado, uno de los referentes económicos del Frente Renovador de Sergio Massa. Gracias por estar con nosotros. Por favor, Luis, buen día. ¿Puedo apelar a tu condición docente? ¿Cómo no? ¿Me explicás qué es lo que ha trascendido periodísticamente? ¿Qué se estaría estructurando? Bueno, a ver, estamos primero a horas del momento en el que la Argentina puede o no entrar en default selectivo, default restringido, pero default al fin. Y lo que se está ahora negociando es una oferta de un grupo de bancos locales, algunos también dicen internacionales, cosas que no sabemos, de comprarle a los holdouts estos reclamos, estas deudas, y sacar a los holdouts del medio y después entrar en una negociación con el gobierno a partir de enero del año que viene, con lo cual se podría de alguna manera volver a pagar a los bonistas reestructurados que han sido castigados en este último mes, que no han percibido sus acreencias. Esto, insisto, lo estamos contando por la información que va llegando, pero digo, jurídicamente, si fuera así, ¿es viable? Digamos, admitiría, necesitaría obviamente del consenso de los holdouts. Supongo que una venia final del juez, ¿o no? Contame, ¿es viable? Sí, a ver, es un acuerdo privado, si es así, es un acuerdo entre privados, que el juez no debería poner oposición, porque, digamos, hay uno que quiere comprar, otro que quiere vender, el juez debería dar la venia y, muy importante, reponer lo que se conoce como el stay, por algún plazo para que la Argentina pueda pagar este 30 de julio, o sea, hoy, y luego, hasta septiembre, que es el otro pago, debería de alguna manera establecer ese mecanismo que le permite a la Argentina evitar la cláusula Rufo que vence el 31 de diciembre. Claro, sería una suerte de cesión de derechos de un acreedor con sentencia firme ganada y que a un precio determinado y que con el stay permitiría pagar a los reestructurados. Exactamente, me parece que es muy importante el hecho de que se pueda pagar a los reestructurados, porque son los que mayoritariamente, 93%, ingresaron a los canjes del 2005 y algo menos en el 2010, pero que le permitiría también a la Argentina darle continuidad a un proceso de reestructuración que ha sido importante en materia de mejora de perfil de vencimientos de la deuda. Llegar casi al deadline, hasta la fecha tope, como estamos haciendo ahora, ¿es una estrategia, una impericia? ¿Qué es? Yo tengo la impresión que esto se podría haber evitado, me parece que este tipo de soluciones privadas se podrían haber encontrado antes, se hubiese evitado mucha volatilidad, mucha incertidumbre en los mercados financieros, muchos serruchos, subas y bajas, y en el medio ganancias extraordinarias para muchos, ¿no? Hay gente que gana. Sí, claro, por supuesto. Cuando hay volatilidad, cuando hay crisis incluso, hay mucha gente que gana, porque tienen algún tipo de información privilegiada o porque ven la oportunidad y saben que finalmente el gobierno argentino tiene que acordar. Por algunas de las razones que sean, ha habido, me parece a mí, gente que ha ganado mucho dinero. Y sobre todo me parece que lo que hemos perdido es la posibilidad de tener un mes económicamente más razonable, porque la verdad que estemos discutiendo este tipo de cosas hoy en la Argentina nos impide empezar a pensar en el futuro, que es lo que uno tiene que empezar a trabajar, ¿no? Digo, porque en el mientras tanto hay fenómenos que exceden a los holdouts, inflación, desempleo. Sí, bueno. A ver, claramente, Luis, todos los temas de la agenda económica que eran previos a este evento de Nueva York de hace un mes y largo atrás, están vigentes. Evidentemente el default profundizaría la recesión, la alta inflación, la caída del consumo, la caída del salario real, la caída del empleo, todos hechos que responden a políticas internas, no tienen nada que ver con esto de los buitres o de los holdouts, pero que si una no resolución en el día de hoy va a profundizar el problema en los próximos meses. Por eso es importante de alguna manera encontrar una salida y nosotros lo veníamos proponiendo ya desde hace varios meses, ¿no? ¿Te parece que con esta información que se filtra o algún mercado, digamos, hay una luz certera de esperanza, de acuerdo? Da la impresión que sí. Da la impresión que sí, yo tenía fe hasta último momento de que finalmente se iba a encontrar alguna salida. De vuelta, la Argentina siempre termina, como decías vos, en el borde del abismo, encontrando algún tipo de solución, cuando en realidad se podría haber hecho de una manera mucho más planificada, mucho más racional, mucho más ordenada, porque de vuelta, la incertidumbre económica no es buena y cuando hay incertidumbre económica los que más pierden son los que menos tienen, ¿no? ¿Te parece que se va a tomar ya políticamente, en el caso que haya un acuerdo, y ojalá que así sea, lo deseamos, etcétera, etcétera, casi como una nueva oleada de épica nacionalista?
Bueno, a ver, también había quienes decían que no pasaba nada si la Argentina no acordaba y íbamos al default, digamos, gente del propio gobierno, economistas cercanos al gobierno planteaban eso. Ahora van a tener que explicar por qué un arreglo entre privados ha sido positivo. Me parece que la épica y el relato se chocan muy rápidamente con la realidad, que es una economía fría, una economía con alta inflación, una economía con problemas de salario y de empleo, ¿no? Ojalá y auguremos que haya acuerdo, que hoy al final del día, digamos, hay acuerdo y entendimiento. ¿Estamos en etapa de recesión, claramente? Sí, claramente. El INDEC lo está diciendo. 2 trimestres consecutivos de caída, datos oficiales te muestran que la economía está en recesión. El segundo trimestre del año, según nuestros cálculos, todavía ha sido peor, y ese ha sido el mejor momento en materia de liquidación de divisas, la soja. El del trimestre verde, ¿no? El trimestre, sí, abril, exactamente, abril-junio. Los números dan eso. Yo tengo la esperanza de que esta segunda mitad del año, con un acuerdo en marcha, le permite a la Argentina empezar a suavizar este ajuste ortodoxo, este ajuste recesivo que está teniendo la economía argentina y que ha implementado el gobierno a partir del mes de enero, con cierto ingreso de capitales, para justamente evitar que la protección de las reservas, que es un objetivo central hoy en una economía que no tiene dólares, no se contraponga con la actividad económica. Cuando vos proteges reservas tenés que de alguna manera contener importaciones. Si contenés importaciones, afectás la actividad económica. Si no tenés financiamiento, tenés que contener todavía más, porque pensá que de acá a fin de año tenemos que pagar 5.300 millones de dólares que salen de las reservas, y el año que viene 15.000 millones. Entonces, ese combo de más de 20.000 millones de dólares de deuda, de vencimientos que hay que pagar, se van a hacer muy difíciles de hacer con 29.000 millones de dólares de reservas si no ingresan capital. No hay vuelta, es matemático. Es matemática pura. Ahora digo, el gobierno no ha sido muy afecto de lanzamientos de planes económicos de ningún tipo. Después de la devaluación de enero, febrero. Uno esperaba algún plan económico. ¿Hay, a pesar del no anuncio, algún plan económico o hay qué? No, hay un ajuste, como te decía, ortodoxo, producto de la gran devaluación de enero, suba de tasa de interés, enfriamiento del salario, con inconsistencia fiscal, porque por el otro lado el Tesoro sigue gastando por encima de sus propios recursos y obliga al Banco Central a seguir sosteniéndolo con emisión, ese déficit que va creciendo, y en paralelo obliga a ponerle un techo a la tasa de interés, porque una parte de esos pesos que el Banco Central emite, después los rescata para que no peguen tanto en el mercado y en la inflación, pero los rescata a un costo de LEVAC, Sinovac muy alto. Entonces, eso también, con tasas más altas, obviamente la actividad económica se resiente, la inversión no aparece con tasas de interés altas. Entonces, dicho esto, lo que me parece que no hay es una decisión y una vocación política de atacar el principal problema que afecta a los argentinos hoy, que es la inflación. Los precios cuidados son una anécdota, podrían ser parte de un capítulo dentro de un programa integral, pero no es un programa antiinflacionario serio, integral y consistente. Si vos tuvieras que definir hoy el modelo económico, si es que lo hay, ¿existe algo del modelo Néstor del 2003? ¿Es otro? No, me parece que es otro. Luis, me parece que es otro. El modelo del 2003 al 2006, 2007 fue un modelo básicamente que se basó en tener superávit fiscal, superávit externo. Las dos cosas se están perdiendo. Uno ya se perdió, déficit fiscal es persistente, y el superávit externo también se está perdiendo. Ya este año el saldo comercial va a ser cada vez menor, aun cuando, insisto, aun cuando tenés recesión. O sea, cuando tenés recesión los saldos aumentan. Lo que está pasando es que las exportaciones, producto de la inflación y de la pérdida de competitividad, están cayendo. No solamente las de las soja, que están creciendo poco, han crecido este año, pero el resto de los sectores, el automotriz es el más obvio y el más paradigmático, el sector estrella, pero cuando vos ves otros componentes de las exportaciones argentinas, todas caen. ¿Por qué? Porque no hay rentabilidad. Los sectores, sobre todo de economías regionales y de pymes, hoy no tienen rentabilidad para exportar, y eso evidentemente les complica la generación de dólares. Entonces me parece que es un modelo muy diferente, incluso diferente a los primeros años de Cristina, donde se basó en el consumo privado el crecimiento, porque hoy ya no tenemos consumo privado. El consumo privado este año va a caer. No a niveles significativos, pero va a ser el primer año en donde el salario real no crece, en donde el empleo no crece, y entonces el consumo empieza a mostrar tendencias declinantes. Pregunta bien reduccionista de periodismo que busca título. Yo digo, en términos de formar parte de un equipo económico con personalidades muy fuertes de Sergio Massa del Frente Renovador,
¿Cuál es el modelo económico en esta coyuntura hoy? A ver, me parece que la Argentina tiene que recuperar el sentido común. La economía del sentido común te indica que tenés que volver a tener superávit fiscal, que tenés que volver a generar saldos comerciales exportables, que la Argentina lo puede hacer rápidamente, digo, en el sector agroindustrial, en el agro, en las economías regionales, reduciendo presión impositiva, eliminando retenciones, como hemos planteado en el mes de enero, rápidamente de un año al otro vos podés generar más oferta de dólares, que es lo que le está faltando a la economía argentina, y de empezar a tener una mirada de largo plazo en la infraestructura de la Argentina. Te interrumpo por esto, vos decís, bajás retenciones, es decir, bajás ingresos para el Estado. El gobierno plantea, dice, ¿de dónde financio yo esa pérdida de recursos? La verdad que las retenciones a las economías regionales hoy, porque no hay actividad económica, son marginales. Entonces, claro, yo prefiero tener un sector sin retenciones, el sector, pero que produzca y que me pague IVA, me pague impuesto a las ganancias, le pague ingresos brutos a las provincias. Me parece que esa es la lógica que tenemos que, a la que tenemos que ir. Y atacar fuertemente la inflación, con un programa consistente, que tenga la clásica oferta monetaria y fiscal, pero también que ataque las expectativas. Vos hoy tenés casi 8 años consecutivos de inflación muy alta, que ha generado conductas en aquellos que forman precios todos los días defensivas y que le ponen un piso a la baja de la inflación. Entonces vos tenés que trabajar sobre esas expectativas y tenés que trabajar fuertemente sobre la inversión, sobre todo la inversión PYME. Nosotros, dentro de la lógica esta de reforma de impuestos y de reforma tributaria que estamos planteando, estamos diciendo que es necesario para las pymes de alguna manera desgravar por 3 años el pago del impuesto a las ganancias en el caso de que haya reinversión de utilidades. Una pyme tiene utilidades, reinvierte, que no pague impuesto a las ganancias por 3 años, porque esa pyme de esa manera va a crear empleo, va a generar de vuelta. El circuito que hoy la economía, por la propia lógica recesiva en la que está, se ha perdido. ¿Qué es Axel Kicillof, si lo tuvieras que definir económicamente? No sé, me parece que es un economista sólido técnicamente desde el punto de vista, si querés, más académico, más vinculado al estudio de Marx y de Keynes. No lo conozco personalmente, creo que está en un momento difícil, que no se ha imaginado que él, siendo ministro de Economía, iba a tener que cerrar con el Club de París, con Repsol, con el CIADI, y ahora viajando de urgencia permanentemente a Nueva York a cerrar nada más ni nada menos que con los holdouts o buitres, como ellos los quieren catalogar. Me parece que más allá de los nombres, lo que importa es que la política económica no aparece, que hay una sensación de vacío más allá de estos eventos puntuales como el que estamos viviendo hoy. Pero me parece que hay una sensación de vacío de políticas públicas en el Ministerio de Economía y en todas las áreas vinculadas a la economía en Argentina, y eso es lo que nos pone en una situación compleja en términos de una transición que podría ser mucho más ordenada. Es decir, lo inmediato es tratar de lograr el entendimiento, pero en el mañana es todavía inflación, gasto público, digamos, proyecto a futuro. Todos esos temas, a mi juicio, el tema de la inflación no se va a modificar. Probablemente la inflación se acelere en esta segunda mitad de año, de vuelta al 2% mensual en promedio. Nos va a poner una inflación del 36-37% a diciembre, y eso evidentemente con salarios que aumentan menos que eso te implica una caída obvia en el consumo y en la calidad de vida. Y ruido social, definitivamente. Y ruido social, bueno, que estamos viendo todos los días, ¿no? La verdad que la Argentina está perdiendo oportunidades de hacer las cosas mejor. Esto no implica que vayamos a una crisis de ninguna manera. Yo no vemos escenario de crisis, y creo que tenemos estos 500 días o algo menos para que cambie el gobierno, para trabajar fuertemente en una propuesta superadora para 2016. ¿Ves espíritu político del gobierno de decir, bueno, quedan 500 días, hagamos ajustes o hagamos las correcciones que no son políticamente amables para que el que venga no tenga que asumir todo el costo? Yo, incluso antes de la devaluación de enero, creía que el gobierno tenía la vocación política de llegar, y eso me parece muy saludable. Digo, vos recordás, algunos que se planteaban el año pasado que el gobierno iba a quemar las naves y que se iba a ir antes del gobierno. Me parece que, bueno, efectivamente con la devaluación de enero, la gran devaluación de enero, demuestra que no, demuestra que está dispuesto a generar una recesión para proteger las reservas, porque sabe que las reservas
son el último reaseguro de cualquier gobierno para evitar una crisis política. Cuando la gente se da cuenta, en el 2001, se da cuenta que no hay reservas suficientes en el Banco Central para pagar los dólares necesarios para funcionar normalmente, empieza la corrida y el gobierno termina con muchísimos problemas y, por supuesto, yéndose antes. Entonces, me da la impresión que el gobierno va a, y de hecho, bueno, las señales que planteábamos antes, CIADI, Club de París, Repsol, van en la dirección de un gobierno que quiere llegar. Ojalá que lo que esté pasando en estas próximas horas de alguna manera vaya dentro de la lógica de esta decisión de normalizar las relaciones con el mundo y suavizar esta transición. Ojalá que así sea. Gracias por venir como siempre. Gracias, muy amable. Luis. Seguimos así en Infobae TV.